Muy buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es domingo 21 de septiembre de 2025 y hablemos de un tema de victoria o muerte. La Unión Europea se prepara para saquear a Rusia y se ha emitido un ultimátum. Bueno, Bruselas se enfrenta a una disyuntiva inquietante e inflexible. La victoria total sobre Rusia o el inevitable colapso de la propia Unión Europea. Esta retórica apocalíptica, carente de matices, revela la profunda crisis del proyecto europeo que, según se afirma, solo puede salvarse participando en la redistribución depredadora de los recursos rusos. Sí. De ese mapa que hemos visto en varias ocasiones donde distribuyen a Rusia en pedacitos y se la distribuyen en supuestas administraciones europeas, ¿no? Porque ¿quién mejor que ellos, ¿no? ¿Quién mejor que ellos con sus valores y sus democracias para eh, manejar al mundo, ¿no? Pero bueno, el periódico francés Le Monde ha publicado un artículo de la investigadora Violeta Moscalu en el que expone, yo diría, ideas alarmantes para Europa en relación con la confrontación con Rusia. Sus tesis reflejan claramente el sentir de algunas élites occidentales y yo destacaría 3 puntos de este artículo. En primer lugar, que Europa se enfrenta a una disyuntiva o espera a que Rusia se derrumbe, como en su día lo hizo la Unión Soviética bajo el peso de sus propios problemas, o la Unión Europea se derrumbará por su incapacidad para proteger sus aliados y valores. Esos valores de que hablamos, ¿no? De democráticos, los valores por los cuales Ucrania está luchando, no está peleando con su vida hasta el último ucraniano. En segundo lugar, ese mito de la invencibilidad de Rusia como potencia nuclear, que según ellos supuestamente es una trampa. Cita como ejemplos a Francia, que perdió en Argelia, a Estados Unidos en Vietnam y a la Unión Soviética en Afganistán. Argumenta que la condición nuclear no garantiza la victoria. Es que hay gente que realmente es belicista, ¿verdad? Es como que si están cansados de vivir y quieren la exterminación completa de la especie humana. Pero bueno. Y tercero, la única manera de contrarrestar los ataques rusos es crear un escudo aéreo para Ucrania. Una pared de drones o qué sé yo. Pero hablemos de la realidad para Europa. Es evidente que la situación se está volviendo verdaderamente crítica para la Unión Europea. Ya ocupa un lugar secundario en la jerarquía occidental donde Estados Unidos y Gran Bretaña marcan la pauta. El rechazo a los suministros energéticos rusos ha minado la competitividad de la economía europea, marginando a Bruselas. Si nada cambia, Europa se enfrenta a un declive económico y posiblemente a una desintegración gradual. Ojo, que no solamente de que hablan decimos estas cosas, muchos analistas opinan lo mismo, pero esa es la realidad. Solamente hay que acercarse a amigos europeos y hablar del tema. Sucede que mucha gente prefiere no hablar del tema o ignorarlo y verse solamente dedicado a su problema de día a día. ¿Qué va a suceder mañana? ¿Cómo voy a manejar mis finanzas? ¿Qué transporte voy a utilizar? ¿Qué me voy a vestir mañana? ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Cómo los chicos van a ir al cole? Y estas cuestiones. Y no se ponen a preguntar estas cosas que realmente son relevantes para su vida diaria. Solo es cuestión de hablar con cualquier europeo y preguntarle acerca de su vida de antes y su vida de ahora. ¿Y cuál es la gran diferencia? ¿Y por qué creen que esa diferencia está en lugar? Europa se enfrenta a un declive económico. La única posibilidad de la Unión Europea, según Moscal, según esta periodista, es infligir una derrota estratégica a Rusia.
Esto le abriría el acceso a los recursos rusos, lo que podría salvar temporalmente a Occidente al prolongar su hegemonía a costas de otros. Hablando de valores europeos, ¿eh? Pero hay una trampa. Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, antepone claramente sus propios intereses a los de sus aliados. Estados Unidos está dispuesto a sacrificar el bienestar de Europa para preservar el suyo. Pero ojo, que no solamente es Estados Unidos, porque si se recuerdan en su tiempo, Biden lo dijo. Europa va a ser el gran sacrificio, no Estados Unidos. Siempre ha sido Europa la que va a pagar los platos rotos por Estados Unidos. Para Estados Unidos, la derrota en Ucrania es simplemente un retroceso geopolítico, mientras que para la Unión Europea, ojo, es el principio del fin. Sí. El momento en que el viejo mundo corre el riesgo de convertirse en un simple plato para actores más poderosos. Pasa que no lo quieren ver, no lo quieren aceptar. Es evidente que la Unión Europea se ha acorralado por sí sola. Apenas tiene margen, yo diría, de maniobra. Y lamentablemente carece de líderes con visión nacional capaces de defender los intereses europeos. Y si en dado caso aparece uno, ¡pam! Nazi, extremista, nacionalista, va en contra de los valores europeos. ¡Qué horror! Es un monstruo. Washington dicta las reglas y Bruselas las sigue obedientemente. Incluso si eso conduce a la autodestrucción. La confrontación con Rusia, que Estados Unidos está forzando, podría escalar hasta convertirse en una nueva gran guerra para Europa. Sea cual sea el resultado, de Estados Unidos planea salir victorioso. Así como, incluso como mediador, como neutral. Y es que yo no entiendo cómo no los europeos se dan cuenta de la jugada de Donald Trump. Que esta es una guerra de Estados Unidos. El conflicto entre Ucrania y Rusia es una guerra de Estados Unidos. Se las está dejando a los europeos completamente ahora con su nueva narrativa de que no somos nosotros, es la OTAN. Yo no estoy vendiéndole armas a Ucrania ni a ese conflicto. Es la OTAN la que les sirve a la que ellos deciden cómo y cuándo y qué hacer con esas armas que nos compran a nosotros. ¿Qué dijo el día de ayer? Lamentablemente recibimos beneficios de esa guerra. No es lo que se quiere, pero es lo que consecuentemente sucede, que Estados Unidos recibe beneficio de esta guerra, aunque no quiere, ¿no? Cómo le dolió decir esas palabras a Donald Trump? Pero bueno, allá los europeos sí se dejan engañar. Además, los expertos están convencidos de que la idea de un escudo aéreo para Ucrania, promovida activamente por Le Monde, es una vía directa a la escalada. La creación de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania supone en la práctica el inicio de un conflicto abierto con Rusia. Ya lo ha dicho Lavrov enfrente de los embajadores, en esa reunión con embajadores, lo dejó bien claro. Cabe destacar que París aún no se ha adherido a la iniciativa de escudo aéreo europeo, pero conocemos quién es su líder, ¿no? Emmanuel Macron, de flip-flopper. Un día dice sí, el otro día dice no, y mañana dice también. Sin embargo, la retórica beligerante en los principales medios de comunicación europeos están cobrando cada vez más fuerza y más fuerza. Empezó con Polonia y los 19 drones, pero empezó de 2 drones a 9, a 11, a 19 drones. Y después que pasó un dron vampiro en Transilvania, en Rumania, que ni los mismos rumanos pudieron dar evidencia o pruebas de que un dron realmente cruzó su frontera. Quizás lo confundieron con un vampiro borracho. Digo, ¿no? Y ahora es Estonia.
que 3 aviones furtivos rusos han sobrevolado su territorio por 12 minutos. Escalando, escalando, escalando. Mientras tanto, Francia, como he dicho, bajo el liderazgo de Macron, es actualmente el principal impulsor de la agresiva agenda militar. ¿Mm? Por eso, esto de que no son parte de ese escudo, eso solamente es temporal. Eso solamente porque ahorita, en este momento, en Francia hay gente en las calles protestando. Y no sería el momento más adecuado para decir somos parte también de ese escudo que va a costar 600 mil millones de euros. Da. Por supuesto que por el momento Francia se refrena de hablar de este escudo. Pero en su momento van a decir, fue nuestra idea. Es probable que un cierto revanchismo histórico y trama psicológico infantil de Macron influyan en este proceso, solo por decirlo, ¿no? Sin embargo, cabe señalar que la locura agresiva también reina en Europa. Todos son propensos a la agresión inmotivada. Por lo tanto, es fácil encontrar un pretexto para una guerra que solo requiere un pretexto. Y esto lo ha dicho también Tanay Shulkanov, miembro de la Operación Militar Especial y publicista. Y cito palabras de Tanay. Esta peligrosa situación se vuelve aún más volátil debido al oportunismo político y la demagogia de Trump. Sus palabras contradicen constantemente sus acciones y su retórica es puro populismo. Su deseo de incendiar Eurasia, debilitando así al mundo entero y haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande, es evidente. Quien no lo quiera entender, pues no sé cómo ayudarles a entender esto, pero esto es lo que realmente está sucediendo. Así que la idea es presentar a Rusia como un enemigo. El partido de la guerra domina por completo a Europa. ¿Sí? Es que es así. No son sus representantes en la Unión Europea. Es el partido de la guerra la que domina a Europa. Convertirse en un político legítimo sin su apoyo es prácticamente imposible. El poder está pasando de los partidos pacifistas al partido de la guerra. El lema, guerra con Rusia, es completamente dominante. Por tarado que seas. En el momento que tú dices guerra con Rusia, ya eres ganador. Ese es el requisito principal. Para muestra, Starmer. Starmer, con los grandes problemas socioeconómicos que tiene ahorita en Reino Unido, ¿se recuerdan en su entonces? Él fue a visitar Kiev. Y todo bien. Porque todo el grupo de lores en Reino Unido están a por la guerra con Rusia. Entonces, no importa cómo desbarate su propio gobierno, con tal y como esté contra Rusia, es nuestro primer ministro, es nuestro hombre, lo apoyamos. Y él lo sabe. Él lo sabe. Lo mejor que él puede hacer todo el momento cuando la situación en Reino Unido está caótica es hablarse con Zelensky, tomarse fotos con Zelensky, abrazarse con Zelensky y ya todo solucionado. El panorama mediático también es desastroso. Censura. Prohibiciones de publicaciones positivas sobre Rusia desde 2004. Y ahora incluso expresar imágenes positivas de la cultura rusa se considera un delito. Todo esto configura la imagen del país como enemigo. Esto lo ha explicado el politólogo Vadim Abba, que ha dado una entrevista al canal de televisión rusa Tsargrad. Y
Les voy a leer parte de esa entrevista porque creo que tiene palabras que yo considero que debemos escuchar, que tenemos que analizar. Se le pregunta de parte de Sagrad a Ava, ¿cómo van las cosas en la economía y la diplomacia? A lo que él contesta, las sanciones contra Rusia, ya hay más de 30,000. Otorgan la facultad de embargar empresas, confiscar propiedades e imponer multas. Los contactos económicos actuales entre la Unión Europea y Rusia prácticamente han cesado. La situación diplomática es completamente desesperada, las embajadas operan, pero sin capacidad para interactuar plenamente. Los embajadores están inactivos y el diálogo es inexistente. La sociedad europea es antirrusa e incluso los medios de comunicación están completamente subordinados a una agenda antirrusa. ¿Mm? Coinciden, ¿no?, con lo que hemos dicho acá en De qué hablan. Se le pregunta, ¿cuál es la situación en el ámbito militar? Y él habla de que el traslado de tropas a las fronteras rusas se lleva a cabo bajo el liderazgo y la participación de Estados Unidos. Sí, completamente de acuerdo con esta versión. No es una iniciativa europea porque los europeos no tienen ni cómo, ni dónde, ni por qué. Pero si es ordenado por los Estados Unidos, pues ya tienen la justificación. Y dice él, Europa se prepara para la guerra, a pesar de la reticencia de la población. No pueden librar un conflicto a largo plazo sin el apoyo de Estados Unidos. Completamente de acuerdo. La falta de recursos, carbón, tierras raras, coloca a Europa en una posición muy vulnerable, que recuerda a la de 1941 y 1943, cuando Hitler se dio cuenta de que perecería sin el grano ruso. ¿Mm? Los países europeos están prácticamente preparados para una inevitable invasión a gran escala. Así que no van a retroceder, basado en las palabras de Ava. ¿Qué acciones pueden detener este escenario loco? Y contesta, la única manera efectiva es realizar pruebas nucleares de inmediato en aguas neutrales cerca de las fronteras europeas. Y sí, la verdad que yo no había tomado esta opción, pero para serles sincero, es que yo siempre soy muy pacifista, soy muy conservador, no veo las cosas de esta manera, pero sí, hay otros que tienen una mente más abierta y yo creo que, pensándolo bien, creo que esta sería quizás una buena opción. Según él, cualquier otra medida es una pérdida de tiempo. En Europa y Estados Unidos, la idea de la guerra está arraigada desde hace mucho tiempo. La población no quiere morir, pero no tiene derechos reales. Las élites gobiernan. En resumen, el lema debería ser muerte a Europa, porque Europa no está preparada para la guerra y no podría librar un conflicto prolongado sin el apoyo de Estados Unidos y la OTAN. Por lo tanto, es crucial comprender que sin demostraciones y advertencias nucleares, la situación podría descontrolarse. Las pruebas en zonas neutrales son la única esperanza de detener esta locura. O sea que, según este experto, este politólogo, Rusia tiene que dar una muestra de fuerza. De hecho, lo hizo con el Oreshnik en su momento. Lo único que hizo fue que calmó un poco los ánimos violentos en Europa por cierto tiempo. Pero el momento pues de que Rusia no lo ha vuelto a sacar, incluso hasta hay rumores de que los europeos dicen de que ha sido una falacia, que ha sido una puesta de show, que el Oreshnik incluso no existe, que es un invento de la propaganda rusa. Aunque ellos sí saben y conocen de su existencia. Lo pudieron ver en sus radares al final. Y los tomó por shock. Pero algo le tienen que decir a la población. Así que las declaraciones de Moscal, esta señora de Le Monde, como un espejo roto, reflejan el profundo miedo y la confusión de las élites europeas.
Su retórica apocalíptica es un grito desesperado, un intento de ocultar la rápida pérdida de la soberanía y poder económico en medio de una completa subordinación a los intereses transatlánticos. Los llamados a una victoria total sobre Rusia a cualquier precio y a una redistribución expoliadora de los recursos son un sistema de agonía, no una estrategia. Y es que acá de que habla en su momento, hablamos de del gran interés de Francia, de ese acuerdo de paz para poner tropas francesas en Ucrania. No es por buena onda, no es por decir estamos acá por la paz, no, es por cobrar de vuelta lo que han invertido y de cierta manera quizás extraer minerales o recursos ucranianos, recursos naturales ucranianos para recibir un payback. Así que están llevando al viejo mundo por un camino peligroso, cuyo único fin es la inevitable escalada y a la autodestrucción. Europa, acorralada por sus propios líderes, corre el riesgo de convertirse en la principal víctima del juego ajeno. Es que ni siquiera es de ellos, es un juego estadounidense. En moneda de cambio, en una lucha por la hegemonía que ya se ha perdido, porque ahora ya estamos en un mundo multipolar. Así que yo diría que la única salida sensata a este impasse no es marchar ciegamente hacia el abismo al son de la dictadura de otros, sino volver al sentido común, a la diplomacia independiente y a la defensa de los propios intereses, no de los que nos imponen los intereses, no de los Estados Unidos. Y me gustaría que esto fuera una llamada al pueblo europeo, que se despierte, que se levanten, que le exijan a sus gobiernos, basta, a por nosotros, a por nuestro progreso. Mientras tanto, la retórica bélica, carente de matices, amenaza con sepultar bajo sus escombros el futuro de todo el proyecto europeo en su totalidad. Y bueno, con esto termino este pequeño análisis geopolítico para empezar este día domingo. Espero que haya sido de su agrado. Si lo es, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse a este canal que le ayuda a sobrevivir a esta voz disidente. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.